¿sí? Yo, conmigo se pueden hablar las Listo. cosas, no hay problema. Bueno, eh, la tarea la voy a explicar después, todavía no. Bueno, Gisela, no sé si nos está escuchando. Hola, sí, Ah, perfecto, bien. Sí, si nos escuchás no hay sí, sí, problema escucho, escucho. que no nos puedas ver. Sí, sí. Nos ves en realidad, nosotros no te podemos ver a vos. Está ahí está. Bueno, les voy a Sí, no la compartir veo. la pantalla, como siempre, para que vean. Tengan para tomar nota, por favor, repesado con eso, pero para mí es fundamental porque algo siempre se puede agregar. Bien, la actividad que tenían para hoy la vamos a ver después cuando pasemos a la parte de las actividades, ¿sí? Así que ténganla ahí, si no la pudieron hacer no pasa nada, era sencillo, así que lo podemos resolver entre todos. Pero vamos a arrancar primero con la parte de hoy, ¿sí? Eh, la otra vez habíamos dejado el concepto de organización y habíamos hablado, esperen que no me gusta esta vista, y habíamos hablado de agentes, recursos y valores como los tres elementos básicos de la organización. Hasta ahí habíamos llegado, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ver un poquito en detalle cuáles son esos recursos que tiene la organización. Yo les voy a mostrar una tablita donde están clasificados, les voy a decir a qué se refiere, algunos ejemplos, y esta es la parte que yo ya voy a vincular con términos contables, ¿sí? Para que a poco vayamos ejercitando. Porque básicamente la contabilidad le empieza a dar nombre a todo esto, a todos estos recursos, les empieza a dar otros nombres. Entonces, cuando los empecemos a ver con esos nombres, por lo menos van a tener, los van a tener ya anotados o se lo van a acordar. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Apareció. Este es el cuadrito. ¿Apareció? Ah, ahí está. Este es el cuadrito. ¿Sí? Y estos son los tipos de recursos básicos que tiene, por acá lo vamos a dejar esto, que tiene una organización. En el primero, si quieren, no necesitan copiar el cuadro porque esto lo van a tener, pero sí poner los ítems y anotar lo que vamos a agregar. Son los recursos materiales. Los recursos materiales es todo aquello que se puede ver y tocar. Es decir, son todos los recursos, los bienes y servicios que la empresa o la organización utiliza para obtener su objetivo. Implica desde la goma y el lápiz de la oficina hasta el edificio donde realiza su actividad, ¿sí? Por eso nosotros, contablemente a eso, yo no la estoy viendo, así que sí, si voy muy rápido me aviso. Contablemente a eso, nosotros le vamos a llamar de muchas maneras, pero básicamente va a haber un componente que los va a nuclear que se va a llamar bienes de uso. Bienes de uso quiere decir, eso sí, anótenlo y subrayenlo. Bienes de uso quiere decir que son todos aquellos recursos materiales que utiliza la organización para su actividad. O sea, son los bienes que no vende, por ejemplo, si es una empresa comercial, no tiene en cuenta la mercadería, pero sí va a tener en cuenta eh, todo lo que yo utilice, desde la goma, como les decía hoy, hasta las máquinas, si tiene algún auto para el reparto, por ejemplo, que se va a llamar rodados, eh, todos los bienes que sean para utilizar. Mientras que los bienes de cambio son también recursos materiales, pero que tienen como objetivo el intercambio. Es decir, son aquellos bienes que la empresa o compra para revender o compra para producir, como pueden ser, por ejemplo, las materias primas. Estoy corriendo, ¿no? ¿Están ahí, chicas? Sí, sí. Ah, Sí, no, avísenme si estoy corriendo porque por ahí no me doy cuenta. Eh, entonces, los bienes materiales son en general prácticamente todos y contablemente vamos a tener esos dos ejemplos básicos. Yo acá les puse ejemplos de bienes materiales en general, pero ahora les paso cuál es el término contable para que ya lo tengan. Bienes de uso, que son los bienes materiales para utilizar en la producción, y bienes de cambio, que son los que se compran para revender o para producir mercadería, como por ejemplo las materias primas. ¿Sí? Bien. Después tenemos recursos energéticos. Los recursos energéticos son cualquier tipo de energía que utilice la organización. Acá tienen algunos ejemplos. La energía eléctrica, el agua, el gas, la energía eólica, solar, la que utilice. ¿Sí? Todo tipo de energía que se necesite, que como verán es mucha,
fundamental, ¿sí? Porque si nosotros tenemos muchos recursos materiales, pero se nos cortó el agua, se nos cortó el gas, no vamos a poder trabajar mucho tiempo más, ¿sí? A mí me ocurrió, por ejemplo, en un trabajo que era todo de oficina, porque era una empresa de servicios, y veníamos trabajando re bien y un día se nos cortó la luz y no pudimos trabajar más ese día. O sea que fue un día prácticamente de trabajo perdido, porque hasta que nos vinieron a conectar la luz, eh, nos quedamos sin trabajo, porque todos trabajábamos con una red de computadoras y al haberse cortado la luz no pudimos trabajar más. Entonces, digo, eso es Claro. muy importante, depende de cada organización, pero es muy importante porque uno tiene que contar con eso. Por ahí todos tenemos como que siempre va a haber, pero a veces ocurre que tenemos algún problema. Bien, esos recursos energéticos contablemente no son considerados como un recurso a favor, sino son considerados un gasto, ¿sí? Para la empresa. Después vamos a detallar bien qué es gasto y qué no, pero para que ya vayan teniendo una idea, es considerado un gasto porque periódicamente se va pagando el gas, el agua, la luz, todo, y se considera que no da un beneficio directo, ¿sí? No es como una mercadería que yo la compro y después la voy a revender y sé que voy a tener un beneficio por esa venta. Acá nosotros lo consideramos como que estamos gastando en servicios, ¿sí? Como nuestra casa, cuando decimos estamos gastando mucha luz, mucha agua, ¿sí? No lo contamos como que es algo que nos trae un beneficio, sino como un gasto del periodo. Le va a llamar gasto en servicios, contablemente, en algunos casos se llama directamente luz, agua y gas, o se le llama servicios, ¿sí? Pero es considerado un gasto, eso es lo importante, a diferencia de los recursos anteriores. Bien, recursos financieros son los recursos dinerarios, ¿sí? En todas sus formas. Es el capital que se necesita invertir para que la organización funcione. Ese es el concepto, ¿sí? Hablamos de capital en términos dinerarios cuando hablamos de capital financiero. Bien, ese capital puede ser propio o de terceros, como dice ahí. Capital propio, que se denomina autofinanciación, si lo quieren anotar también, es cuando ese capital no lo aporta el dueño, sino que es propio de la organización. Es decir, es cuando la organización se financia con sus propias ganancias. Acá, por más que la empresa sea o la organización sea unipersonal y el dueño sea el que se encarga de poner y sacar la plata, se considera que la organización es como, como vimos el otro día, una persona aparte. Entonces, cuando hablamos de capital propio, no hablamos del capital propio del dueño, sino del capital propio de la organización. Ese capital va a ser el que va a ir generando, ese dinero que va a ir generando a medida que va eh, vendiendo y obteniendo ingresos, ¿sí? El capital de terceros puede ser el capital del dueño o el capital, digamos, el dinero que nosotros pedimos, por ejemplo, prestado a un banco. O cuando le pedimos crédito a un proveedor, por ejemplo, le compramos y le decimos te pago la semana que viene. ¿Mm? O en el caso, por ejemplo, de Paula, que ha trabajado en empresa, capaz que le ha tocado recibir o emitir algún tipo de cheque diferido, que más adelante vamos a ver qué es. No sé si te tocó alguna vez, Paula. Sí, hacer pago a proveedores. Claro, los cheques diferidos muchas veces se usan como te voy a pagar pero no ahora, digamos. Entonces, por ejemplo, yo le doy a alguien un cheque diferido a 30 días y esa persona va a cobrar, pero va a cobrar a los 30 días. ¿Sí? O sea, es con ese papel va a ir... 30, Sí, perdón. 30, 60, 90. Sí, sí, pueden ser hasta un año me parece que se puede. No estoy seguro, pero se puede bastante tiempo. Obviamente, si yo le voy a pagar a alguien a 90 días, seguramente me va a cobrar un interés, ¿no? Pero eso lo vamos a ver después. Quiero decir, es una forma de pagar y utilizar el capital de terceros, porque en ese momento no lo estoy pagando, ¿sí? Yo tengo una mercadería, por ejemplo, y no la pagué todavía. En el banco sigo teniendo la plata. A los 30 días, esa plata seguramente se me va a salir del banco, porque la persona va a ir a depositar el cheque, ¿sí? Manejo de cheques lo vamos a ver largo y tendido porque lo hace mucho un administrativo, pero más adelante. En esas 5 clases que les dije de contabilidad, vamos a arrancar a ver todo eso. Bueno, estos recursos financieros, contablemente, se conocen como disponibilidades
Disponibilidad quiere decir el dinero disponible que tengo, ¿sí? Cuando es propio y cuando es de terceros, se lo va a denominar deudas o préstamos, según el tipo de deuda que sea, pues no todas las deudas son préstamos, ¿sí? Préstamos cuando voy, por ejemplo, a un banco y le pido que me dé, o a una entidad financiera y le pido que me dé adelante un dinero y yo después se lo devuelvo y le pago intereses. Ahora, la modalidad que hablábamos recién con Paula de no pagarle a un proveedor o pagarle con un cheque a 30 días, eso no es un préstamo, sino que es una deuda de corto plazo, digamos. Pero por ahora, con que pongan deudas y préstamos, estamos bien, ¿sí? Bien, tenemos recursos tecnológicos. Los recursos tecnológicos son aquellos avances en materia de innovación y de tecnología. Es decir, como ustedes saben, hay, digamos, máquinas y, bueno, acá dice mejora de máquinas, renovación de recursos, que se van quedando obsoletas o que no van generando un mismo nivel de productividad que si, por ejemplo, mejoramos la tecnología. Después hay todo un tema de ver si la organización tiene el dinero para poder comprar esa nueva máquina, para cambiar la anterior, etcétera. Pero bueno, los recursos tecnológicos básicamente tienen que ver con eso, con el avance en la tecnología o la innovación, ya sea interna, que vamos a estar acá abajo, si es interna, o sea, que la propia organización genere el conocimiento tecnológico, por ejemplo, puede ser desarrollando un software, eso es muy común. No siempre son máquinas pesadas, a veces el desarrollo tecnológico de la organización, o sea, el que hace la propia organización, sus trabajadores, tiene que ver con un desarrollo relacionado con un software, por ejemplo, crear una planilla para algo, eh, crear un sistema contable con Excel o con un programa, ¿sí? O adquirir uno, que también los software, se puede comprar un programa o alquilar un programa de software para contabilidad, que se utiliza mucho, que a veces son muy caros porque la mayoría se pagan en dólares, pero bueno, eso es parte de los recursos tecnológicos que requiere una organización. Y los intelectuales, contablemente los tecnológicos no los consideramos inicialmente, ¿sí? Así que no pongan nada. Y los intelectuales son aquellos procesos de investigación, conocimiento e información generado en la organización. Es decir, incluye desde la capacitación a los empleados o a los trabajadores hasta el desarrollo de algún conocimiento particular dentro de la organización. Por ejemplo, mejorar un proceso de venta, no sé decirle. En vez de la atención al público de tal manera, la podemos hacer de tal otra. Y de esa manera agilizamos, qué sé yo, por decirle algo. Implementar un sistema de turnos. Hay un montón de maneras de generar conocimiento interno. Generar una marca, por ejemplo. Una idea, un invento que genere una patente, por ejemplo, de una organización. Todo eso es considerado dentro de la organización como intangibles, así se llama, bienes intangibles, contablemente. ¿Hasta ahí vamos? Bien, vamos a avanzar un poco más. Esto es básicamente para que vean un poco en detalle cuáles son los recursos a los que podemos hablar, de los que podemos hablar y qué tratamiento va a tener cada uno. Lo vamos a ampliar un poco más cuando empecemos con la parte contable. Pues Gisela nos está siguiendo bien, que estás ahí desde el... Sí, sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Tipos de organizaciones. Vamos a analizar un poquito de esto, si bien no me voy a detener mucho, porque son cuestiones más bien teóricas, pero sí es importante conocer qué tipo de organizaciones tenemos. Básicamente vamos a tener, en realidad hay un montón de criterios para clasificar a las organizaciones. Desde su tamaño tenemos microemprendimiento, pyme y grande. Pyme es pequeña y mediana empresa. El criterio que se utiliza para medir el tamaño de una organización es de acuerdo a la cantidad de integrantes o de trabajadores que tenga, ¿sí?
Entonces, microemprendimiento se considera hasta 5 integrantes, ¿sí? Eso es un microemprendimiento. Pyme se considera, tenemos un espectro bastante grande para considerar a la pyme, porque tenemos pequeñas y medianas. Las pequeñas son hasta 50 empleados y las medianas son hasta 250 trabajadores, más que empleados. O sea que las grandes recién van a ser las que superen los 250. ¿Sí? Ahí me sonó algo, no sé si fue mío. Bien, avanzamos. Eso con respecto a los tipos de organizaciones según su tamaño. Bien. Según la propiedad, cuando hablamos de la propiedad, siempre la propiedad la otorga el capital, lo que veníamos viendo hoy, ¿sí? ¿Quién es el que puso el dinero? Vamos a decirlo así de una manera más que la entendamos todos. La propiedad es pública cuando el dinero lo pone el Estado. ¿Se acuerdan que el otro día habíamos visto personas jurídicas públicas y privadas? Bueno, un poco eso es lo que estamos viendo en esta clasificación. Es lo mismo, ¿sí? Las públicas son las que pone el dinero el Estado. Por ejemplo, ya les voy adelantando el Banco Nación. ¿Por qué? Porque dijimos el otro día que el Banco Nación y el Banco Provincia eran personas jurídicas públicas. El otro día lo dijimos así, porque pertenece al Estado. ¿Pero por qué? Porque el Estado es el que pone el capital, el dinero, para mantener ese banco. ¿Sí? Privado es todo aquello que el capital proviene de un particular. Por ejemplo, nosotros nos juntamos y ponemos una organización, una empresa, y ponemos tanta plata cada uno para crearla. Nosotros no somos el Estado. Entonces, eso es una propiedad privada, ¿sí? Que son todas las organizaciones que no pertenezcan al Estado. Y mixta es cuando es parte y parte, ¿sí? Hay empresas, por ejemplo, las empresas de servicios públicos, que son propiedad mixta porque son, en realidad en su esencia son privadas, pero parte del capital lo pone el Estado, las empresas de servicios públicos. Por ejemplo, las que nos dan el gas, el agua y la luz a nosotros. ¿Sí? Bien. Según su actividad, son de producción, comerciales o de servicios. Las que son de producción son aquellas que compran las materias primas, producen y revenden. Y venden, perdón. Por ejemplo, una panadería. La panadería compra la harina, compra todos los elementos, produce el pan y vende el pan. O sea que los recursos que compra generan un proceso de transformación antes de ser vendidos. Eso sería una empresa de producción. Una empresa comercial es una empresa que compra y revende. O sea, lo compra a un precio más barato y revende a un precio más caro. Por ejemplo, cualquier kiosco, minorista o supermercado que le compra a un mayorista y lo revende a un precio más caro, ¿sí? Y las empresas de servicios, que son las que actualmente están como en auge, son todas aquellas que venden intangibles, es decir, lo venden un producto que se pueda tocar, pero venden un servicio. Por ejemplo, Netflix, por decirle algo. Nosotros no podemos tocar a Netflix, tocamos en todo caso la pantalla del celular, pero no es que me mandan un Netflix a mi casa, sino que es un servicio lo que me están prestando. Yo pago y me permiten ver un determinado contenido exclusivo. ¿Mm? Eso sería una empresa de servicios, ¿sí? Un servicio profesional, por ejemplo, un contador, un abogado, todo eso es todo servicios, porque lo que me están vendiendo es una gestión, un conocimiento, un trámite, ¿sí? Algo que yo no puedo hacer por mis propios medios, pero no me dan una cosa física que yo pueda decir, me vendieron esto, ¿sí? Bueno, y después, según la localización y la nacionalidad, no voy a detenerme mucho en esto, básicamente son regionales cuando abarcan una porción geográfica, digamos que excede lo local, pero están dentro del territorio de la misma región, como por ejemplo, bueno, les iba a dar un ejemplo que está acá, pero ya que estamos lo vamos diciendo. Por ejemplo, la cooperativa obrera es regional, porque no está a nivel nacional, pero tampoco está únicamente a nivel local. Está en la región, digamos, de las provincias de Neuquén, de Río Negro y de Buenos Aires, y de La Pampa. Por ejemplo, hay un supermercado, vieron que yo soy de Patagonia, hay un supermercado que se llama La Anónima, que acá no está, que está en toda la región de la Patagonia, por ejemplo, de nuestro país.
Entonces no llegan a ser nacionales porque si nos vamos a otra región, por ejemplo al norte o al centro, no encontramos a la anónima. De hecho acá en Bahía no está. Pero es parte de una región, no está solamente en una ciudad. Entonces son nacionales cuando los encontramos más en el territorio de toda la nación. Por ejemplo, el Banco Nación, justamente, que lo tenemos acá. Lo podemos encontrar en cualquier parte del país. ¿Sí? Y son internacionales cuando no solamente las encontramos acá, sino también afuera. Eso es la localización. ¿Cuál es la diferencia entre la localización y la nacionalidad? La localización es donde las podemos encontrar. Nosotros podemos encontrar empresas extranjeras, pero también en nuestro país, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional. Mientras que según la nacionalidad es de dónde, a dónde pertenece la organización. Nosotros tenemos un montón de empresas extranjeras en nuestro país, por ejemplo McDonald's. McDonald's, según la localización, la tenemos a nivel internacional, pero lo tenemos también dentro del territorio de nuestra nación. Pero no es Argentina. ¿Sí? Es una diferencia mínima que no importa, pero una cosa es dónde se encuentra o dónde se dispersa y otra cosa es de dónde pertenece, o sea, de dónde son los dueños que la crearon. Acá tenemos como ejemplo el Banco Nación, que es una empresa grande, pública, es de servicios porque presta servicios bancarios, no me da un producto, ¿sí? Según la localización ya dijimos que es nacional y según la nacionalidad también. Acá les puse un ejemplo más local que es Blossom, ¿sí? No sé si alguna vez han ido, pero es un lugar que se vende productos de pastelería, podríamos decirlo. Pero es para ir a comer, por ejemplo. Eh, Blossom es una pyme, ¿sí? Porque no tiene más de 250 trabajadores. Es privada porque pertenece a un grupo de personas que no son el Estado. Bueno, es un poco de producción y un poco de servicios, ¿sí? Puede ocurrir esto de que sea una mezcla, porque nos vende un servicio de esparcimiento donde nosotros podemos ir a comer con nuestra familia, con nuestros amigos, pero además produce, porque es una pastelería. Entonces puede ocurrir que sea un poco y un poco, que tenga distintas actividades. Incluso puede ser también comercial porque vende algunas cosas, no las produce, sino que las compra y las revende también. Acá en vez más que regional es local, me faltó por ahí agregar local, regional, nacional, internacional y es nacional. La cooperativa obrera ya lo dije, ¿sí? Es también privada, es considerada ya digamos grande porque tiene más de, si contamos todas las sucursales, tiene más de 250 empleados. Es comercial, tiene parte de producción, pero es comercial sobre todo. Uy, se me fue todo. Bueno, bueno, quedamos. Es comercial, regional y nacional. Y por último, Greenpeace es grande también, es internacional, de servicios, porque tiene un servicio de protección. Hasta lo que tengo entendido es privada, me parece que sí. Y es extranjera, ¿sí? Bien, ¿por qué pongo Greenpeace acá? A propósito lo puse ese ejemplo. Porque lo que nos tenemos que preguntar sobre todo es esto que figura acá en verde. ¿Todas las organizaciones son empresas? ¿Todas las empresas son organizaciones? ¿Qué creen de esta pregunta, de estas dos preguntas que puse acá? Desde lo que crean ustedes, no tienen que saber nada en particular. ¿Ustedes creen que todas las organizaciones son empresas? Con lo poco que... Ah, apareció Gisela. Con lo poco que vimos hasta acá. ¿O qué define a una organización como empresa? Esa sería la pregunta concretamente. ¿Alguna de las tres que se anime? Chachan, chachan. Mm, Ustedes van a un lugar, por ejemplo, y ¿cómo se dan cuenta que es una empresa? A cualquier lugar que vayan. Salen de la casa, salvo que vayan, que sean ranas y vayan a correr. Van a un lugar. En- sí, perdón, no escuché bien. ¿Quién habló? Por el uniforme. Se me traba todo. No hay problema. Si no se llega a escuchar, de última escribilo, pero no te llega a terminar de escuchar.
Justo escuché que dijo se me trabó todo, nada más. Bueno, eh, por el Sí, se me traba uniforme. todo. El uniforme es parte distintiva de una organización que puede ser empresarial o no. Está bueno lo que pone Gisela, que se le fue directamente del todo. Ya va a volver seguramente. Está bueno lo que pone. No es lo que distingue una organización de una empresa, pero es algo. Me gusta que vayan aportando algo, aunque sea. Ahí se unió de nuevo. Ahí está, ahí apareció. Decíamos que el uniforme es algo que identifica a una organización y que sirve para caracterizar una organización. No es lo que la define de una empresa, ¿sí? Porque puede haber una organización con uniforme. Pero está buena el aporte igual. Bueno, básicamente la diferencia es lo que escuchamos por todos lados y por ahí no sabemos bien definir qué es. Es el fin de lucro. ¿Qué quiere decir el fin de lucro? La empresa tiene un objetivo principal que es el de obtener una ganancia, ¿sí? Y la organización no. Lo que no quiere decir que la empresa no tenga otros objetivos aparte, ¿sí? Eh, pero el objetivo central es obtener una ganancia. Esa es la diferencia entre la empresa y la organización. Por eso yo acá les hice como un juego de palabras. No todas las organizaciones son empresas, porque hay organizaciones que tienen otros objetivos. Pero sí, todas las empresas son organizaciones. Es decir, el núcleo de organizaciones es muy amplio porque el otro día vimos que con que tenga gente, recursos y valores es organización, ¿sí? Pero no todas son empresas, porque para ser empresa tiene que tener como valor central la obtención de ganancias. Entonces, cuando yo voy a un kiosco, ese kiosco tiene un fin de lucro, un objetivo central que es la obtención de ganancias, es una empresa. Ahora, Greenpeace no tiene ese objetivo. Tiene como objetivo otro, que es la protección del medio ambiente, los recursos naturales, etcétera. Entonces, de ese modo, Greenpeace es una organización, pero no una empresa. ¿Sí? Por ejemplo. Como cualquier Como asociación. la organización de UNICEF también. Como UNICEF, como las instituciones públicas, la mayoría, ¿sí? La municipalidad, las escuelas públicas, todas esas organizaciones no tienen el objetivo de ganar dinero, porque yo, por ejemplo, voy a una escuela pública y no pago, sacando a la cooperadora, que es otro tema, no pago, o sea, no tienen una intención de cobrar o de ganar dinero, sino que el objetivo es otro, ¿sí? Que es otorgar educación, incluir, todo eso. Cuando vamos a una universidad paga, por ejemplo, la universidad acá también es pública, entonces no tiene ese objetivo. Cuando vamos a una universidad paga, tiene otros objetivos, como por ejemplo dar educación y todo, pero no deja de ser una empresa, ¿sí? Entonces, ahí hay como todo un tema de lo que hablábamos el otro día, lo mismo que los bancos. Los bancos públicos no tienen el objetivo de ganar dinero, como el provincia o el nación, pero el privado sí, ¿sí? Bien, eso es un poco la distinción más importante de este cuadro que hay que hacer, que lo puse acá aparte a propósito, para que podamos distinguir cuáles son empresas y cuáles no, ¿sí? Organizaciones son todas estas, pero empresas son estas tres, no Greenpeace, ¿sí? Por ejemplo, la cooperativa tiene todo un correlato de ayudar a los consumidores y toda esa historia, pero no le saca la calidad de empresa, ¿sí? Porque no deja de ser una empresa. De hecho, el eslogan de la cooperativa es la empresa social de los trabajadores, de los consumidores, perdón. O sea, todo bien, los consumidores, social, todo, pero es una empresa, ¿sí? No deja de ser. Bueno, eso con respecto a la diferencia entre empresa y organización. Bueno, esta es una actividad que se las voy a dejar después para que la hagan en su casa, porque si no se me va a ir el tiempo con eso. Eh, Quería saber si pudieron ver algo de lo del otro día, no reto, si no lo pudieron hacer no las reto, pero para saber. No necesitaban hacerlo escrito, pero era para agilizar si lo tenían mejor de estos casos. La pregunta era, Sí, a mí me sí, cuesta un poco. ¿te costó? Sí, tipo Bueno, que se me mezclaba el jurídico con físico y bueno. bueno, lo vamos a ver ahora. Sí, hay algunos ejemplos que están medio confusos a propósito, digamos, como por ejemplo el 5 y el 2, pero bueno. Persona humana jurídica. El de gerente de marketing de Flybondi, persona humana y qué más, y nada más. Jurídica. Claro, no. Bueno, ahora vamos paso por paso. A ver, heladería Grido primero. ¿Quién lo quiere comentar? ¿Antonella lo tenés?
Sí, lo ¿Qué pusiste? hice. Sí, Eh, se trabó, ¿no? Que justo menciono a alguien y se traba, parece una maldición. Justo se te trabó, si podés Se me repetirlo. había trabado. Sí, Sí. Sí, lo hice, no sé si estará bien, pero no importa. Decilo. el primero es heladería Grido, Sí, ¿no? sí. Yo puse que es una persona jurídica y que es privado. Bien. Organiza. ¿Y si es organización o no? Esa era la pregunta. Básicamente si era Sí. organización o no era para ver si tenía los tres componentes. Ahora se los resolví un poco más porque ya con esa frase de si es empresa, todo eso. Pero ¿es organización la heladería Grido? Mm, no, para mí no. ¿Por qué? Entonces te maté con la repregunta. Sí. No, Em, te ayudo. Sí, es una porque, organización. ¿Por qué es una organización? ah, Porque tiene, primero porque es una empresa. Ahora ya les dije esto, entonces como que lo podemos resolver más fácilmente. Primero porque es una empresa. Vos vas a la heladería, compras un helado, tenés que pagarlo y la heladería tiene el objetivo de ganar dinero, ¿sí? Para eso. Para eso la crearon, básicamente. Entonces, es una claro, persona jurídica Fin de lucro. y tiene fin de lucro, correcto. Así que es una organización. En este caso no les preguntaba si era una empresa, pero se lo digo ahora para que les sea más sencillo darse cuenta que es una organización. ¿Sí? Bien. ¿Y tenés el 2 ya que estamos? Así hacemos más rápido. sí, puse profesor Sí, de escuela de secundaria. escuela secundaria. Puse que es un persona humana, pero no supe definir bien si es privado o No, público. está bien, Ahí, porque las personas humanas son humanas. No son ni públicas, ni privadas, ni claro, organizaciones, ni no organizaciones. Así que está bien. Cuando es persona humana se termina el análisis ahí, ¿sí? El tema de si claro, son públicas o privadas, primero que esta actividad no lo pedía, pero no importa, si lo hiciste, buenísimo. Eh, Solamente es para las jurídicas. Y tampoco son organizaciones, porque una persona no es ni propiedad de nadie, somos libres, digamos, y además tampoco somos organizaciones por sí mismos. Yo decía que era confuso porque al decir de escuela secundaria, por ahí uno puede llegar a tomar la escuela y en realidad el punto trataba sobre el claro. profesor. ¿Sí? Bueno, Paula, tenés el 3 y el 4. Persona humana, no es organización. Correcto. El cajero, La ¿sí? 4, sí, la 4 es la asociación. Persona jurídica y sí es organización. Bien. Y más, si no lo tenías puesto antes, lo agregaste ahora con el ejemplo que justo vimos el mismo. Bueno, lo tengo anotado. Está bien, está bien. Correcto, el cajero, porque volvemos a lo mismo, por más que sea de Carrefour, estamos hablando de la persona, ¿sí? No del supermercado. Y Greenpeace sí estamos hablando de la organización. Entonces es jurídica y es una organización. No es empresa, pero no les preguntaba, se los aclaro ahora. No es empresa. Bien, el 5 y el 6 los tenés, Gisela, si no, no hay problema. A ver si la podemos escuchar. Hola. Ay, se me todo otra vez. Para bailar todo. Vos sabés que te vemos bastante bien, ¿eh? Pero no se te traba Pero se me traba. cuando vas a hablar se te traba, me parece. Bueno, si me Sí. querés dejar Como que no. escrito si lo tenés el 5 y el 6 y ahora yo leo lo que pusiste y lo conversamos. El 5 era, por si no lo tenés, ahí lo puse en la pantalla. El gerente de marketing de Flybondi y el 6 el club patronato. Mientras tanto yo les voy diciendo el 7 que es el Consejo Deliberante. Consejo Deliberante es una persona jurídica, porque no estamos hablando de concejales, sino del Consejo Deliberante, la organización, y ahí ya les estoy diciendo que es una organización. Es una organización parte integrante de otra, que es el Poder Legislativo, pero no importa, porque el Consejo Deliberante tiene sus propios objetivos, tiene sus propios recursos que se le asigna al Estado y tiene sus agentes que son los concejales. Así que es una organización.
No es empresa, por supuesto, ¿sí? Porque es público y estatal. Bien, a ver si ya llegó algo y si no avanzamos. No, Sí, todavía el gerente de marketing puede ser persona jurídica. no, porque estamos hablando del gerente. Si estuviéramos hablando del Flybondi, sí, Ah, sería la persona jurídica y sería una empresa, ¿sí? Ahora, como estamos hablando del gerente de marketing, es una persona humana. En cambio, el punto 6, si querés, fíjate, punto 6, el club organización. el club es una persona jurídica y es organización. Acá tenemos otro Claro, ejemplo, ahí para está. que no nos quedemos solamente con Greenpeace, tenemos otro ejemplo de organización que no es empresa, ¿sí? Un club social no es una empresa. Podemos llegar a tener que pagar una cuota social, pero es para bancar los gastos del club, digamos, no es que la gente se va con ganancia de ahí. Ojo, puede tener personal contratado y que haya que pagarle un sueldo, pero eso no es ganancia, ¿sí? Ganancia estamos hablando cuando una empresa, hay alguien que puso plata y se lleva plata por esa plata que puso, ¿sí? Se lleva más dinero. Ya después lo vamos a ver en detalle. Pero digo, no quiere decir que por tener un empleado sea una empresa, ¿sí? Los clubes sociales tienen empleados. El consorcio, que el otro día hablamos, el consorcio de la propiedad horizontal de un edificio es una organización, pero no es una empresa. Tienen personal contratado, por ejemplo, la persona que se dedica al mantenimiento, ¿sí? Pero no es una empresa. ¿M? No es lo mismo tener personal contratado que ser empresa. Una escuela pública tiene un montón de empleados, todos los docentes, las personas que limpian, todos los directivos, todo, y no es una empresa, ¿sí? Así que son distintas cosas. Bien, bueno, como queda poco tiempo, quiero avanzar un poco sobre esta parte porque yo les voy a dejar como tarea, como les digo siempre, como les dije hoy en realidad, que Gisela todavía no había entrado, así que se los digo, vaya, Antonella tampoco creo. Se los digo ahora para que todas lo puedan. Ah, sí, habías entrado, pero no te veíamos, por eso. Eh, Sí. yo les voy dando las actividades. Si a ustedes les parece, si les parece poco, genial, pero si les parece mucho, me avisan, ¿sí? O sea, no se pongan mal si en algún día no llegan, no pasa nada. Eh, Gisela, me parece que vos todavía no pudiste ingresar al aula. No sé si ahora ya pudiste, pero después, fíjate si te llegó la invitación al Dale, Classroom como para que puedas dale, dale. ver lo que hay. Eh, Sí, sí, porque se me traba todo, me carga el internet y por ahí claro, también se me complica porque ahora estoy cursando y es como que estoy ahí. claro, sí, sí, sí. No hay problema, de a poco, cada una con sus tiempos. Cuando sea el práctico que me van a tener que entregar y todo, yo les voy a avisar. Pero sí hay algunas Dale, actividades que dale. yo les doy ahora que van a ser parte del práctico, nada más que se las voy dando con anticipación. Porque no quiero que el día que les suba el práctico tengan 10 ejercicios de golpe. Entonces, de pronto les voy a subir el práctico que tiene 10 ejercicios, pero ustedes ya hicieron 8 capaz a lo largo de la cursada, ¿sí? Esa es un poco la idea. Y otras actividades que son cortas son como para ver si se fue entendiendo un poco el concepto. Bueno, yo lo que les voy a pedir son dos actividades, una muy corta y la otra también en realidad, pero bueno, para la semana que viene. Una es esta, ¿sí? Que la tienen acá, pero de última yo después les voy a subir la imagen para que lo tengan aparte y la puedan identificar. Es con lo que vimos acá arriba de los tipos de organizaciones, tamaño, propiedad, qué sé yo, todo eso. Acá directamente les pide una, por ejemplo, con fin de lucro que provea servicio. Entonces ahí te tendrán que fijar. Si es con fin de lucro, tiene que buscar obtener una ganancia. Entonces una escuela pública no va a ser. Va a ser una empresa. Que provea servicios, por ejemplo, puede ser un estudio contable. Tiene fin de lucro porque la idea es obtener una ganancia. ¿Sí? Es una empresa. Y además provee servicios. Hay un montón, pero yo pongo esa porque es la que primero se me ocurre. Bueno, la idea es que pongan uno o dos, los que se le ocurran, ejemplos de cada uno de los casos. Yo ya le di uno del primero, no vale poner estudio contable. Nah, pueden poner el que quieran, pero la idea es que completen todos estos. Si a alguno les genera duda, por supuesto me lo preguntan, ¿sí? Em, bien, acuérdense que hay algunas empresas que proveen más de uno, comercial, industrial, todo eso, bueno, con que cumpla con uno de los requisitos no hay problema. Y el otro caso que les di, por eso este tiempo que queda lo quiero dedicar a ver algo de eso, es un archivo de Word que se lo subí ahí al aula, que es un mini caso,
porque es un caso corto, donde ustedes van a tener que identificar en ese caso fuerzas del ambiente organizacional, que es lo que vamos a ver ahora en breve. Eh, ya les digo la consigna para que sepan qué van a tener que focalizar. Estoy retrasado. Bueno, fuerzas del ambiente. El ambiente es lo que rodea a la organización, ¿sí? Pero que no es parte de la misma. Si quieren ya ir anotando eso. O sea, son todas las otras organizaciones y personas que rodean y se vinculan con la organización, pero no son parte de esta. O sea, no son agentes. ¿Se acuerdan que los agentes eran las personas que estaban adentro de la organización? Bien, ¿por qué vemos el ambiente? Porque el ambiente afecta en forma directa, indirecta, de acuerdo al tipo de factor que sea. El ejemplo típico y recontratípico actual es la pandemia, ¿sí? Eso es algo que surgió de afuera, del contexto de las organizaciones, pero las modificó prácticamente a todas, por no decir a todas, a nivel nacional, mundial y todo, ¿sí? De alguna manera las modificó. Algunas pueden trabajar, otras no pueden trabajar, otras trabajan de otra manera y así. Bien, entonces, ahora vamos a ver brevemente cuáles son los factores del ambiente, porque justamente lo que ustedes tienen que marcar en ese trabajo práctico que yo les subí, o en esa actividad que yo les subí, es cuáles son los factores del ambiente que están mencionados en ese mini caso y cómo afectan a esa organización del mini caso. Yo ahí ya les dejé la consigna, cualquier cuestión que no se entienda me la preguntan. Hacer la tarea en un archivo es muy fácil. Si alguien no puede acceder a completarla en el archivo, yo les puse ahí cómo lo pueden hacer. Lo pueden hacer en una hoja y me sacan una foto y me la mandan, ¿sí? Me lo pueden mandar por WhatsApp o lo pueden subir al aula directamente cuando entran a la parte de tarea. O sea, van a la tarea que dice, acá les aparece, Franco ha publicado una nueva tarea. Ingresan a la tarea y acá a mí me va a aparecer distinto, pero a ustedes les va a aparecer el archivo acá con la consigna y acá al costado les va a aparecer crear o subir, algo así, y ahí pueden descargar el archivo, completarlo y subirlo. Si no lo pueden hacer de esa manera, me lo mandan por foto, es lo mismo. Total, es una actividad corta. Esto es lo que les decía recién. Les va a aparecer, y acá al costado a mí no me aparece porque estoy como profesor, pero les va a aparecer algo que dice subir o crear, una cosa así. No me acuerdo exactamente ahora, pero tiene el signo más, así que se van a dar cuenta. Bueno, vamos al ambiente entonces. Lo mismo que les dije hoy, si voy muy rápido me lo dice. El ambiente organizacional, como dijimos, en términos genéricos es lo que rodea a la organización, la influye, pero está por fuera de la misma, ¿sí? No es parte integrante de la organización. O sea, que lo que pase con los empleados, con los trabajadores, no es parte del ambiente, sino del interior de la organización. Tenemos dos tipos de ambientes. El ambiente interno, que tiene que ver, como dijimos hoy, los agentes, o sea, los que están dentro de la organización, y los procesos internos de la organización, que son la clase que viene, ¿sí? Esto del ambiente interno, ver cuáles son los procesos internos de la organización. Es como una introducción para después pasar a la contabilidad. Y el ambiente externo es la clase de hoy, parte de la clase de hoy, que tiene que ver con un microambiente y un macroambiente. Como la palabra ya se nos dará a entender, tanto el micro como el macroambiente, o sea, el ambiente externo de la organización, a diferencia del interno, tiene como diferencia principal que no se puede controlar. Por ejemplo, yo no puedo controlar lo que pasa con la pandemia, pero sí puedo controlar lo que pasa dentro de mi organización, ¿sí? No puedo controlar la inflación, no puedo controlar las políticas del gobierno, no puedo controlar las leyes, ¿sí? Porque son todas cosas que pasan por fuera de mi organización, pero sí puedo controlar lo que pasa adentro. Eso es la diferencia más importante a nivel analítico entre el ambiente interno y el ambiente externo. Bien, vamos a pasar al ambiente externo, que es la parte de hoy. Me queda esta barra acá abajo, pero se llega a ver igual el objetivo, ¿sí? Que es esto. El macroentorno del ambiente externo es, como dijimos, aquello que sucede por fuera de la organización, que es totalmente incontrolable, ¿sí? Y que afecta a un conjunto de organizaciones. No solamente a mí, sino a un conjunto de organizaciones. Me voy a pasar 5 minutos, les aviso, pero quiero cerrar este tema porque así pueden hacer el trabajo. Entonces, el macroentorno es totalmente incontrolable y afecta a un conjunto de organizaciones. Ahora vamos a ver ejemplos.
Mientras que el microentorno tampoco se puede controlar, pero sí se puede influir sobre él. Y ahora vamos a ver cuál es el microentorno. O sea, el macroentorno, olvídense, no podemos hacer nada más que adaptarnos a lo que nos va a proponer ese macroentorno. Pero el microentorno no se puede controlar, pero se puede influir sobre él. Controlar no se puede controlar nada en el entorno, solamente lo que pasa dentro de mi organización. Y además el microentorno afecta solamente a una organización o a pocas, mientras que el otro afecta a un conjunto amplio, ¿sí? El macro. Bueno, pasamos al macroentorno. El macroentorno entonces tiene diversos factores que son los que producen esta incontrolabilidad o esta influencia, digamos, que no podemos controlar. Ahí tienen algunos de los ejemplos más comunes o de los tipos de factores que podemos llegar a tener. Yo les voy a decir rápidamente ejemplos de estos casos para que ustedes los puedan ir anotando punto por punto. Así que pongan demográfico, que lo tenemos acá. Pongan factores del macroentorno o ejemplos del macroentorno y pongan demográfico. Demográfico estudia la población y su distribución, ¿sí? Y como ejemplos vamos a poner el nivel de las edades, la distribución geográfica, la tasa de nacimientos, el crecimiento de la población, entre otros. Les doy un ejemplo más concreto. Por ejemplo, en mi pueblo, Patagones, que somos pocos, hay un índice de ancianidad muy alto, es decir, la gente no se muere muy grande y hay mucha gente grande. ¿Por qué? Porque la gente vive mucho y además porque los jóvenes muchos nos vamos a otras ciudades a estudiar o algo y no volvemos, la mayoría, como por ejemplo yo. Entonces, ¿qué ocurre? Queda gente muy grande y además porque como es una ciudad tan chica, no hay prácticamente, gracias a Dios, inseguridad, no hay, o sea, hay inseguridad, pero no hay así muertes, no hay casi accidentes de tránsito y menos mortales. Entonces la gente se termina muriendo de grande o de, bueno, de alguna enfermedad, ¿no? Pero quiero decir, hay un índice de ancianidad muy alto. Entonces, si yo voy a proponer algo demasiado juvenil o demasiado tecnológico, demasiado actual, sé que, por ejemplo, no que no va a funcionar, pero que voy a tener un público reducido, ¿sí? Entonces, para eso me sirve tener datos demográficos, para saber cómo es la población, ¿sí? Bueno, económicos. Inciden sobre la capacidad de las empresas para atender a su demanda. ¿Lo podés repetir, ¿Cómo no? por favor? ¿Cómo no? Los económicos inciden sobre las capacidades de la empresa para atender su demanda. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son las variables económicas que se modifican afuera de la organización, pero influyen. Por ejemplo, la inflación, las tasas de interés, los costos del crédito. ¿Qué son los costos del crédito? Quiere decir cuánto sale en un banco o en otro para la organización pedir un préstamo. O en una entidad financiera, quise decir, no la organización. En una entidad financiera pedir un préstamo. Vieron que a veces vemos las noticias que dicen suben las tasas, bajan las tasas. Bueno, eso que a nosotros por ahí no nos modifica tanto, a las organizaciones sí. Porque yo voy a pedir un préstamo si la tasa baja, por ejemplo. El nivel de los precios no solamente aumentan para nosotros, también aumentan para las organizaciones, ¿sí? Cuando van a comprar un insumo, por ejemplo. Entonces eso también. La escasez de materias primas, por ejemplo, si hay un recurso que escasea, qué sé yo, eso pasa muchas veces, cuando hay algo, por ejemplo en el campo, cuando hay una sequía muy importante o no se logra la cantidad de lluvia necesaria, puede llegar a haber escasez de algún tipo de insumo para otras empresas, ¿sí? Entre otras. Bueno, sociocultural, que acá en la imagen lo tienen, no, sí, lo tienen como sociocultural también, pensé que lo tenían distinto. Sociocultural tiene que ver con las instituciones
y grupos que influyen sobre las preferencias y los comportamientos de la sociedad. ¿Lo repito? Sí, Instituciones, pues son estas palabras muy largas encima. Instituciones que influyen y grupos que influyen sobre preferencias y comportamientos de la sociedad. Si alguna se tiene que ir, después le paso esta parte, pero me voy a pasar 5 minutos porque quiero terminar esto. Bien. ¿Qué quiere decir todo este palabrerío? Quiere decir que, de acuerdo a los distintos hábitos nuevos que adquiera cada una de las personas, y de acuerdo a los grupos o instituciones a las que pertenece, va a ser los gustos que va a tener. Entonces eso es muy importante porque cuando hay tendencias muy generalizadas, por ejemplo, la tendencia a comer sano, últimamente, hay como una tendencia a comer sano, entonces, o una tendencia, por ejemplo, al veganismo de ciertos grupos. Entonces, ¿qué pasa? Si soy una carnicería, me tengo que reinventar para llegar a ese público, ¿no? Por ejemplo. A eso se refiere el sociocultural, que de acuerdo a las distintas tendencias que hay, por ejemplo, hace muchos años, un negocio de comida japonesa capaz que no funcionaba en nuestro país. Pero hoy en día hay como una tendencia muy importante a la cultura asiática, entonces hay mucho público que va a consumir esos productos. ¿Se entiende? Va cambiando como los gustos de las personas de acuerdo a los grupos que pertenecen, y eso hace que las organizaciones tengan que ver si está bien lo que están ofreciendo, si tienen que cambiar sus productos, ¿sí? A eso se refiere, básicamente. Hoy en día se maneja mucho con el tema, lo sociocultural se maneja mucho con el tema de las redes sociales. Por ejemplo, con los famosos influencers, ¿sí? Por ahí hay productos que no sabemos si son del todo buenos, pero los promociona tal. Por ejemplo, ahora en la tele promociona mucho esto de los inhibidores de hidratos de carbono y todas esas cosas, Satial, todo ese tipo de productos. No digo que sean malos porque yo nunca los consumí, pero a nosotros no. Por ahí hay mucha gente que ni verifica si son correctos o no, pero lo promociona tal, entonces lo va a comprar. ¿Mm? A eso se refiere también lo sociocultural. ¿Quiénes son las influencias mías para que yo vea que una persona lo usa o alguien y voy y lo compro? Bueno, político y legal, acá lo tenemos separado, pero lo vemos como junto, así que pónganlo juntos. Político y legal está dado por normas, leyes, políticas de Estado y grupos de presión. ¿Qué es un grupo de presión? Un grupo de presión es una agrupación que ejerce influencia sobre las decisiones del Estado. Por ejemplo, el ejemplo típico de los grupos de presión son los sindicatos. No es el único, pero son los sindicatos, ¿sí? Cuando hay un problema, enseguida los sindicatos salen, ¿sí? Entonces, cada vez que el Estado va a aplicar una política, tiene que saber que si esa política, por ejemplo, va en desmedro de un trabajador o de un grupo de trabajadores, el sindicato va a saltar, por decirlo de alguna manera. Entonces, es un grupo de presión. Otro grupo de presión son las cámaras empresariales, ¿sí? Que si yo adopto una medida que afecta a las empresas, y la cámara empresarial va a salir y va a decir, acá se está afectando a las empresas, ¿sí? Esos son grupos de presión, o sea, que influyen sobre las decisiones de la política. Bueno, ejemplos de político legal, el decreto de necesidad de urgencia, por ejemplo, que pone el aislamiento. Entonces hay un montón de empresas que tuvieron que cerrar en su momento, o que tuvieron que modificar sus condiciones de trabajo. Por ejemplo, a mí cuando voy a trabajar todos los días me toman la fiebre, antes no me la tomaba. Eso se modificó por normas, ¿sí? Y por políticas de Estado. Los impuestos que son fijados por normas también, por leyes, ¿sí? Por ejemplo, como ley podemos citar la ley antimonopolio. Si hay algún tipo de producto que soy el único que lo comercializa, no lo puedo hacer porque es un monopolio y no está permitido en nuestro país. Monopolio es eso, ¿sí? Es una organización que canaliza la producción o la venta de un único producto. ¿Por qué no está permitido? Porque si yo soy el único que lo vende, puedo manejar el precio como se me antoja, porque total, o me lo compran a mí o no lo compran. ¿Sí? Entonces, eso en nuestro país está prohibido. Sí o sí tiene que haber, de todas las cosas, tiene que haber más de una empresa que las venda, para que yo pueda tener la posibilidad de elegir entre comprarle uno o comprarle a otro. Y por último tenemos el tecnológico. El medioambiental no lo voy a abordar, pero ya más o menos lo podemos inferir. Tiene que ver con las condiciones del ambiente, ¿sí? Con los recursos naturales y con el cuidado del ambiente. Vamos al tecnológico para cerrar esta parte.
El tecnológico dice, la innovación reemplaza mecanismos obsoletos por otros actuales. ¿Qué quiere decir esto? Mecanismos obsoletos son maquinarias, por ejemplo, que están viejas, por decirlo de alguna manera, o que no tienen la productividad que tiene una nueva, por ejemplo. Qué sé yo, por ejemplo, antes había computadoras que eran así de gigantes y que no tenían la rapidez o la productividad que tiene una notebook o una computadora de escritorio de mejor desarrollo y calidad. Eso se generó por modificaciones tecnológicas, ¿sí? A eso se refiere la tecnología. Influye de muchas maneras. Influye para bien si yo la puedo comprar, la puedo adquirir y la puedo utilizar. Influye para mal si no tengo los recursos para poder adquirir esa tecnología y si los tiene, por ejemplo, la competencia. ¿Mm? Porque además de mejorar la producción, disminuye costos la tecnología. Tengo que tener una plata importante para poder comprarla, pero disminuye costos. Porque lo que antes hacían 3 horas, un empleado en una computadora, capaz que ahora lo hace en 1 hora. ¿Mm? Y esas otras 2 horas las puedo usar para otra cosa. Entonces, en definitiva, disminuye costos, agiliza los procesos. Bien. Como ejemplo de innovación tecnológica puse las empresas de distribución que tenemos hoy en día, como por ejemplo Pedido Ya, Rappi, Globo, todas esas, ¿sí? Esas empresas no solamente sirven para que me traigan a mí mi capricho a mi casa, digamos, cuando se me antoja algo, sino que también le sirven a las propias organizaciones que no tienen, por ejemplo, cómo llevar los productos, ya terminó, no tienen, por ejemplo, cómo llevar los productos a la casa, no tienen cómo hacer envío, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen? O bien se compran una moto o un auto para poder hacer el envío, o bien contratan a Rappi o a quien sea. Acá justo Rappi no está, está Globo y Pedido Ya, me parece. Contrata a alguna de esas dos para que le haga llegar los productos a la gente, ¿no? Bueno, esos son como ejemplos. Siempre trato de buscar ejemplos actuales como para vincularlos también con nuestra vida y con lo que está ocurriendo. Por último, para cerrar, tenemos el microambiente, cosas familiares les van a resultar. ¿Qué es esto? El microambiente son, como dijimos, esto ya lo dijimos, el microambiente eran organizaciones y personas que están fuera de la organización, que no se puede controlar su comportamiento, pero se puede influir sobre ellos. Por ejemplo, con los clientes. Yo no puedo obligar a un cliente que me compre a mí, pero sí lo puedo persuadir para que lo haga. Por ejemplo, con marketing, con asesoramiento, ¿sí? Entonces yo no puedo controlar su compra, ni tampoco le puedo controlar que compre el producto que yo quiero, pero sí lo puedo persuadir para que lo haga. ¿Mm? Los clientes ya saben lo que son, ¿sí? No lo voy a decir ahora. Los competidores también. Los competidores son, digamos, aquellos que realizan la misma actividad económica que yo, o producen los mismos productos, venden los mismos servicios o productos que yo. Esos son los competidores, ¿sí? Y a la misma zona de influencia. Si hay alguien que hace el mismo producto que yo en China, no me interesa porque yo no voy a competir con esa persona. Pero si lo hace en la misma zona de influencia, sí. Bueno, hoy en día se puede competir con alguien de afuera tranquilamente, ¿no? Pero estamos pensando en una organización más pequeña. Y los proveedores están fuera, pero también tienen poder de negociación, porque un proveedor, de acuerdo al precio que me venda, de acuerdo a si me vende a mí y a mi competidor, hay veces que el mismo proveedor le vende a uno y al competidor. Entonces, si el proveedor se le canta a venderme a mí a un precio y a mi competidor a otro, que puede pasar, ahí está generando un poder de negociación. ¿Por qué? Porque le está vendiendo más caro, más barato a otro que a mí, por ejemplo. O las condiciones de venta que proponga ese proveedor. O también si el proveedor vende, además de venderme a mí, le vende al público. Eso pasa también mucho. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, los locales mayoristas, los supermercados mayoristas, como puede ser Diarco, Walmart, todos esos, generan poder de negociación. ¿Por qué? Porque por un lado le venden a kioscos, a minimercados, o sea que son proveedores, pero por el otro lado también le venden al público. Entonces ahí me están compitiendo de dos maneras, porque me están compitiendo con precios más baratos, vendiéndole al público, y por el otro lado me están vendiendo a mí como proveedor. Entonces ahí, digamos, es donde entra en tensión esta fuerza, ¿sí? De eso se trata, básicamente. Bien. Sobre todo lo que pudimos desarrollar fue esto. Si en el caso no pueden detectar algo del microambiente, no pasa nada, pero creo que es bastante intuitivo igual quiénes son clientes, quiénes son competidores y quiénes son proveedores. Entonces, para cerrar, les muestro este esquema
que es un modelo que determina que tenemos un medio interno que sería los agentes, el primer circulito, un medio que acá lo llama específico, que nosotros lo llamamos microentorno, es lo mismo, no se confundan con esto, ¿sí? Simplemente se los muestro, que está por fuera de la organización, pero la rodea, como pueden verlo. ¿Mm? Tiene los clientes, los competidores y los proveedores. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí. Ah. Y finalmente por fuera tenemos el medio general externo, o como nosotros le llamamos macroentorno, es todo lo mismo, ¿sí? Que tiene, bueno, acá tiene algunas nada más, político, legal, económico, social y tecnológico, nosotros le agregamos un par más si no me equivoco. Pero bueno, básicamente estas son todas las variables que influyen. Este es el modelo de contexto que se llama de Fred Lutan. Nosotros no lo vimos así tan teórico, pero en definitiva lo terminamos viendo, ¿sí? Empezamos por acá y salimos por eso. Yo en la primera clase les dije que muchas veces me ponen como agentes a los clientes y les dije que eso es un error. ¿Por qué? Porque los agentes están acá, adentro, y los clientes están acá. Están rodeando, pero están afuera, ¿sí? Bueno, yo les dejo entonces esa tarea, ese Word. Acá les aparece, ahí les aparece esta tarea que es el Word y mi avatar. Este soy yo supuestamente con una cara media cuestionable. Eh, y eso sería un poco lo que les voy a dar como tarea. Si tienen que elegir entre hacer una o hacer la otra, prefiero que hagan el Word, ¿sí? Con el contexto, lo del ambiente, antes que los ejemplos de organizaciones. De última, eso lo terminamos de ver la clase que viene. Trato de optimizar el tiempo porque me gusta que hagamos actividades en clase, pero tampoco quiero que en una clase sientan que no vimos nada, no avanzamos nada. Entonces por eso perdonen que me pasé 10 minutos, pero puede llegar a pasar esto, porque yo por ahí planifico algo y después no llego. Si alguna se tiene que ir de esos 10 minutos, no molesta, yo dejo la clase grabada o les paso después el material que se hayan perdido. Nunca me va a pasar media hora, ¿sí? Pero 5 o 10 minutos puede ocurrir. Que no se entere Alejandra porque me dijo, no te paso de una hora, pero bueno. Mejor es eso, peor sería que les diga, bueno, listo, a la media hora, chao. No, mejor pasarse un poco. Bueno, chicas, que tengan buena semana, cualquier cosa si tienen mi contacto. La clase que viene vamos a ver la parte interna de la organización, los procesos internos, y ya la cuarta clase vamos a empezar con la parte contable, ¿sí? Así que ahí hay que parar bien las antenas. No sufran ansiedad, que ya vamos a llegar, y cualquier cosa estoy a disposición como siempre. Si no llegan con la actividad, no se sientan mal, no pasa nada, lo vamos viendo. Me pueden subir un avance por ahí, si no la llegan a terminar, me ponen, bueno, lo que llega a hacer es esto. Si me la pueden mandar antes de la clase del miércoles que viene, así yo la veo ya. Si no, no hay problema. Y bueno, estamos en contacto. Bueno, Bueno, Nos vemos. Gracias. No, gracias a ustedes. chao. Hasta la próxima, chicas. Chao. Nos vemos. chao.